Hola, muy buenos días jóvenes, espero estén muy bien. Ya estamos en la sesión número 18 de las clases de historia. Recuerden que para la segunda nota del año, primera nota del segundo semestre, se van a considerar las sesiones número 16, 17 y esta sesión, número 18, en realidad que no va a ser una guía, sino que va a ser un cuestionario en Classroom de 7 preguntas, bastante breve, por lo tanto no les va a tardar un par de minutos en realizarla. Así que esa sería la segunda nota, ojalá lo haga lo antes posible para yo tener, digamos, esa evaluación ya agendada quizá más tarde el día lunes, ¿ya? Bueno, el objetivo de esta clase será señalar las características de la expansión territorial o del territorio nacional en la Araucanía. Recuerden que nosotros en la clase anterior abordamos lo que fue la expansión territorial en el extremo sur de nuestro país. Específicamente lo que pasó con el pueblo Seyna, ¿cierto? Que fue lamentable en realidad esta matanza, este exterminio que se dio en el extremo sur, en Tierra del Fuego principalmente. Y por lo tanto hoy día vamos a ver qué pasa con el pueblo mapuche. ¿Ya? ¿Habrá tenido la misma suerte que el pueblo Seyna? Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. Se habrán exterminado, ¿cierto? En su totalidad. Bueno, primero hay que recordar un poco que estábamos en un ambiente en que Chile intentaba implantar la soberanía en territorio donde no tenía soberanía, puesto que los límites no estaban muy claros, y por lo tanto fue una política bastante, digamos, bastante fuerte el llevar a gente, ya sea chilenos o a colonos, ¿cierto? Incluso a extranjeros que llegasen a Chile para ocupar ciertos límites de Chile y así poder tener una soberanía. La soberanía se define como el poder que tiene un Estado para tomar decisiones y hacerlas cumplir dentro de un territorio delimitado. Esta se expresa a través de la capacidad de definir su estructura y organización espacial, política y cultural. La idea de progreso influyó en la soberanía a través de las ciencias, la colonización, permitiendo ejercer un mejor dominio y facilitar la cohesión de la población dentro de los límites políticos de la naciente república. Por lo tanto, en simples palabras, la soberanía es tener el control de un Estado, ¿cierto? Y para eso es necesario fijar los límites correspondientes y esos límites se fijan teniendo personas en esos límites, ¿ya? Por eso vimos cómo Chile, digamos, mandó a colonos, a extranjeros al extremo sur, los que tuvieron problemas con los Ceylan, ¿cierto? Terminaron por matarlos. Bueno, hay ciertas ambiciones territoriales que tuvo Chile durante el siglo XIX para ejercer la soberanía, para expandir sus territorios, para, digamos, delimitar sus límites, valga la redundancia. Y unos se dieron por la frontera norte, que todavía no hemos hablado, pero que tiene que ver con la guerra del Pacífico, que vamos a hablar más adelante, cómo Chile trata de expandirse hacia el norte, trata de llevar gente hacia el norte para implantar su soberanía. Hay una frontera interna que tiene que ver netamente con la ocupación de la Araucanía, ¿ya? Y con el pueblo mapuche, ¿ya? Y hay una frontera austral, que tiene que ver entonces con lo que nosotros ya vimos en la clase anterior, cómo los colonos tratan de ocupar la Patagonia. Esencialmente eran colonos extranjeros, no eran muchos chilenos los que se fueron para esos lados, y por lo tanto causó un terrible, digamos, impacto en las culturas, digamos, precolombinas que existían en esos lugares. Bueno, algunas consideraciones. Nosotros en esta clase, como les decía, nos vamos a delimitar solamente en lo que fue la Araucanía, ¿ya? Es decir, la expansión del territorio interno, ¿ya? Desde la segunda mitad del siglo XIX, entonces, el Estado chileno comenzó a consolidar su territorio en gran parte del país, ¿ya? Expandió su frontera hacia el sur, incorporando territorios indígenas al dominio del Estado, es decir, al dominio del gobierno y de las instituciones que están dentro del gobierno, ¿ya? Sin embargo, sabemos que esto trae conflictos, sobre todo por lo que nosotros vimos con los Seynan y con los Ona, ¿cierto? Con estos terribles enfrentamientos y esta captura, este asesinato que se hizo con estos pueblos para que no tuviesen problemas con los ganados, ¿cierto? Con las ovejas que ellos traían al territorio. Ahora, estos grupos pierden prácticamente todas sus costumbres. Después de que llegan los colonos y de que son, digamos, arrasados por estos colonos,
lamentablemente en general van perdiendo toda su cultura, su costumbre, su forma de pensar, de vestir, su lengua, se van perdiendo. De hecho, yo siempre hago esta pregunta en clase: ¿quién sabe contar hasta 3 en inglés? ¿Y quién sabe contar hasta 3 en mapudungún, ¿cierto? O digamos, no sé, en quichua, en aymara, ¿ya? Por lo tanto, eso es un claro ejemplo de que la cultura y de la lengua aborígenes se han ido perdiendo. Y la hemos ido reemplazando por otros pueblos que nos han ido sometiendo, y en este caso hablamos de, digamos, la lengua estadounidense, ¿cierto? Inglesa. Por lo tanto, hablamos de que nuevas culturas van sometiendo a otras, y eso históricamente se ha visto. Cuando nos referimos a la ocupación de la Araucanía, ¿ya? Hablamos de principalmente la década del 50, es decir, 1850 en adelante. Ahí se dio digamos, la ocupación más importante de estos territorios de la Araucanía, ¿ya? Donde fue una ocupación militar, esencialmente militar, ¿ya? Y que parte desde 1800, como les decía, 50 en adelante, pero aquí yo puse 3 periodos sumamente importantes que tienen que ver con el avance hasta el río Mayeco, donde se les, digamos, obligó a los mapuches a vender sus tierras. Muchos de esos contratos eran, digamos, obligados, y de esa forma se iban incorporando entonces los territorios nacionales a territorios mapuches. Hubo otro avance entre el 61 y el 68, donde aparece una figura muy importante del avance del Estado chileno frente al territorio mapuche, que es Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra entonces va a ser un militar, ¿ya? Que va a liderar entonces el levantamiento o la represión frente a los pueblos indígenas, y la guerra que se dio una guerra tremenda en estos territorios, ¿cierto? Y Cornelio Saavedra fue quien representó al Estado chileno frente a los pueblos, digamos, mapuche. Y otra época, entre 1880 y 1881, donde hubo un alzamiento mapuche entonces para recuperar las tierras, pero sin embargo estos alzamientos mapuche no significaron, digamos, volver a los dominios que tenían antes. Vamos a ver cómo se redujo la cantidad de tierra que tenían los mapuches a pequeñas reducciones. Bueno, la persona que ustedes ven ahí es Cornelio Saavedra, como les decía, un militar que se denominó en varias circunstancias como el rey de la Araucanía, ¿ya? Por la capacidad que tenía como militar de dominar a los pueblos mapuches mediante, digamos, enfrentamientos muy violentos. Los mapuches se organizaban, digamos, en la caza, la recolección, pero también desarrollaron la agricultura y la ganadería, incluso el intercambio comercial con otros pueblos, incluso también con pueblos que estaban al otro lado de la cordillera. Ya, porque recuerden que los mapuches no solamente se dan en Chile, sino que también se dieron y se están dando en pueblos, ¿cierto?, en reducciones también en Argentina, con los mismos conflictos que nosotros tuvimos en Chile. Hubo una violenta política de ocupación, ¿ya? El Estado chileno a través de, ¿cierto?, la ocupación militar, eh, lamentablemente tuvo un enfrentamiento bastante violento con el pueblo mapuche, y el pueblo mapuche obviamente también respondió de forma violenta con el Estado chileno. Y ese es digamos, un dilema y un conflicto que hasta el día de hoy se puede ver. De hecho, ustedes, si ven las noticias, ven los enfrentamientos que suceden, ¿cierto? Todavía se da esta discusión, ¿ya? Se incendiaban rucas, se mataba y capturaba mujeres y niños. Se arreaba con los animales y se quemaban las cementeras. Estamos ante una de las páginas más negras de la historia de Chile, ¿ya? Bengoa, entonces, un historiador que nos narra un poco cómo fue, en un extracto, esta ocupación de los mapuches. De hecho, ustedes ven aquí cómo hay un mapuche, digamos, arrestado, prisionero, en estas cosas que eran muy, 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 digamos, comunes en esta época, ¿ya? Continúan llegando colonos entonces a este territorio de la Araucanía, ¿ya? Y los militares continúan también llegando para tratar de someter a los pueblos mapuches que no se dejaban someter, ¿ya? Y en este sentido se les obligó al pueblo mapuche a perder prácticamente las tierras y a quedarse con un 10% de la totalidad de las tierras que tenían anteriormente. Ustedes se preguntarán, pero ¿y qué pasa con los mapuches si pierden las tierras? ¿Para dónde se van? Bueno, la respuesta es que se van a pequeñas reducciones. ¿Qué son las reducciones? Son, digamos,
pequeños pedazos de tierra, ¿cierto? De territorio, para nada comparado con los territorios que tenían antiguamente los mapuches, de hecho ahí lo vamos a ver en unos mapas, y que se le ofrece entonces estos territorios para que se vayan los mapuches, territorios que quedaban muy, digamos, en lo alto de la cordillera, y ahí se tenían que quedar. ¿Ya? De hecho, aquí están los mapas, ¿cierto? Vemos cómo el territorio mapuche ocupaba gran parte del norte chico, ¿cierto? A inicios de incluso la Patagonia, ¿ya? Aquí donde están los Huilliche, Chiloé, ¿cierto? Puerto Montt. Toda esta zona era ocupada por los mapuches, ¿ya? Luego se fueron reduciendo, como ven, ¿cierto? Parte del año 1540, ya desde incluso la conquista, con Pedro de Valdivia. En el año 1641 se reduce entonces prácticamente hacia más de la mitad. En el año 1881 ven cómo ahora se logra ver muy bien lo que hizo Cornelio Saavedra con esta fuerza militar que tenía para reducir, ¿cierto? En estas, valga la redundancia, pequeñas reducciones, porque así se llamaban estos pequeños territorios separados. En el año 1979 se siguieron reduciendo entonces las comunidades mapuche y en el 94, incluso hace muy poco, se seguían reduciendo las comunidades mapuche. Actualmente existen políticas para devolverle las tierras a los mapuches, ¿cierto? Que fueron, digamos, quitadas durante estos años mediante enfrentamientos violentos con el Estado de Chile. Y el Estado actualmente está comprando tierras a los privados que se quedaron con estas tierras y se las están tratando de devolver, digamos, periódicamente a estos pueblos. Bueno, lamentablemente, como habían pocas tierras para muchos mapuches, ¿cierto? Algunos debieron emplearse como inquilinos o peones. ¿Qué significa esto? Muchos mapuches, como no podían sembrar sus tierras porque no tenían, debieron ir a buscar trabajo donde colonos para poder sembrar sus tierras y así poder sobrevivir. ¿Ya? Esto se sumó a que aumentó la población mapuche también, pues ellos seguían teniendo hijos, por lo tanto se siguió reduciendo el espacio de los mapuches. ¿Ya? Lamentablemente, los mapuches junto con la pérdida de tierras también fueron perdiendo su cultura. De hecho, se crearon las escuelas misionales, que eran escuelas donde se le enseñaban elementos que son típicos de nosotros, ¿cierto? De los huincas, como le llaman los mapuches, digamos, a la gente que vive en las ciudades, con unas creencias distintas, ¿cierto? Formas de vida distintas. Por lo tanto, de esta forma se les fue quitando a los mapuches también su cultura junto con sus tierras. ¿Ya? De esta forma, como además de quedar sin tierra, sin cultura, incluso en algunos casos, muchos mapuches debieron emigrar hacia las grandes ciudades. De hecho, aquí en Valparaíso, ¿cierto? En Viña del Mar, hay comunidades mapuches que habitan incluso, aunque no han perdido su cultura y la siguen manteniendo. ¿Ya? Estos mapuches se han resistido a perder su cultura. Para finalizar, les dejo esta pregunta. ¿Por qué el pueblo mapuche ha logrado, ahí debía decir, ha logrado resistir tanto tiempo en comparación, por ejemplo, a los Selknam o en comparación a las grandes civilizaciones e imperios que se dieron, por ejemplo, en los incas, los aztecas, los mayas? ¿Qué similitudes y diferencias tuvo la expansión territorial en la Araucanía con el extremo sur, es decir, con lo que nosotros estudiamos respecto a los Selknam? ¿Qué diferencias y similitudes podrán haber ahí? Eso lo vamos a discutir en la próxima clase consultiva. Bueno, jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos entonces. Hasta luego.